1. El eco de las balas. Era una noche oscura y silenciosa en Ciudad Madero, el tipo de noche que parece estar cargada de secretos y susurros. El pelotón de soldados estaba en plena operación, realizando patrullas en una zona que había sido señalada como problemática por la creciente violencia en la ciudad. Sin embargo, esa noche, la atmósfera se sentía diferente, como si la misma tierra estuviera conteniendo la respiración. Mientras avanzaban por un callejón estrecho, un sonido rompió el silencio. El eco de disparos resonó, reverberando por las paredes de los edificios vacíos. Al principio pensaron que era parte de un ejercicio de entrenamiento, pero al escuchar de nuevo los disparos, la tensión en el aire se volvió palpable. Los soldados intercambiaron miradas. La confusión y el temor se apoderaron de ellos. ¿Alguien más escuchó eso?, preguntó el sargento Martínez, su voz temblando ligeramente. Todos asintieron, aunque algunos intentaron disimular su inquietud. Era evidente que algo extraño estaba sucediendo. Decididos a investigar, el grupo se dirigió hacia la dirección de donde provenían los disparos. A medida que se acercaban, los ecos parecían volverse más intensos, como si la ciudad misma los estuviera llamando. Las luces de sus linternas danzaban sobre las paredes desgastadas, revelando grafiti y marcas de balas de antiguos enfrentamientos. Al llegar a un claro en el callejón, encontraron un antiguo edificio abandonado. Las ventanas estaban rotas y la puerta principal, entreabierta, chirriaba como si alguien estuviera invitándolos a entrar, a pesar de la advertencia en sus instintos. El deber los impulsó a cruzar el umbral. Dentro, el aire era denso y frío, y el olor a humedad impregnaba cada rincón. Los soldados se movían en silencio, sus pasos resonando como un eco en la oscuridad. De repente, otro disparo sonó, esta vez más cerca. El grupo se congeló. El pánico se apoderó de ellos. ¿Qué era eso? ¿Quién estaba disparando? Un soldado. El recluta Gómez sugirió que se separaran para investigar más rápido. La idea fue recibida con dudas, pero la urgencia de la situación prevaleció. Cada uno se adentró en diferentes habitaciones, armados con sus rifles, listos para enfrentar cualquier peligro, mientras exploraba una sala llena de escombros. Gómez sintió una presencia detrás de él. Se dio la vuelta rápidamente, pero no había nadie. Sin embargo, el eco de un susurro se deslizó por su oído, pronunciando su nombre. Helado por el miedo, retrocedió, pero el eco de las balas siguió resonando en su mente, mezclándose con las voces de aquellos que habían caído en combate en otra parte del edificio. El sargento Martínez encontró una habitación con fotos en las paredes. Eran imágenes de soldados que habían servido allí hace décadas, todos con miradas de determinación y tristeza. Sin embargo, algo en sus ojos parecía diferente, como si estuvieran advertidos de un destino trágico. Al tocar una de las fotos, un disparo resonó nuevamente, haciendo eco en el pasillo. El grupo se reunió, aterrorizado y confundido. ¿Qué estaba pasando? Los disparos no parecían tener un origen claro, y la sensación de ser observados crecía a cada minuto. De repente, las luces comenzaron a parpadear y los ecos de las balas se transformaron en gritos lejanos, gritos de soldados que habían perdido la vida en combates pasados. El pelotón, ahora visiblemente asustado, decidió que era hora de abandonar el edificio. Sin embargo, al intentar salir, la puerta se cerró de golpe, como si una fuerza invisible la mantuviera cerrada. El pánico se apoderó de ellos, y comenzaron a buscar una salida alternativa. Mientras buscaban desesperadamente, el eco de las balas se volvió más fuerte, resonando en sus mentes, recordándoles que estaban en un lugar donde el pasado nunca había sido enterrado. La lucha que habían escuchado no era solo un recuerdo, era una advertencia, un llamado de aquellos que habían caído en la batalla y que ahora reclamaban justicia. Finalmente, lograron abrir una ventana y escapar al exterior. Al salir, el silencio de la noche fue ensordecedor. Miraron hacia atrás, al edificio que parecía cobrar vida, como si estuviera vigilando su huida. Con el corazón en la garganta, el pelotón se alejó, llevándose consigo el eco de las balas y la certeza de que, en Ciudad Madero,
Los fantasmas del pasado nunca descansan. 2. La sombra en el barracón, la vida en el barracón del nuevo batallón de Ciudad Madero había comenzado como cualquier otra. Los soldados se despertaban al amanecer, realizaban sus ejercicios de rutina y se preparaban para las misiones asignadas. Sin embargo, desde la llegada del nuevo destacamento, una sensación inquietante había comenzado a apoderarse del lugar. Era como si algo o alguien estuviera observándolos desde las sombras. Los rumores comenzaron a circular entre los soldados. Algunos hablaban de un antiguo soldado que había desaparecido en una misión años atrás, mientras que otros afirmaban haber visto una sombra oscura moviéndose por los pasillos del barracón. Al principio, las historias parecían ser solo leyendas urbanas. Pero la inquietud creció cuando varios soldados comenzaron a experimentar fenómenos extraños una noche. Mientras el pelotón se preparaba para dormir, el soldado Pérez fue el primero en notar algo fuera de lo común. Mientras se encontraba en la litera superior, escuchó un susurro, un murmullo suave que parecía provenir de la oscuridad. Se asomó por el borde de la litera, pero no vio nada. Sin embargo, la sensación de ser observado lo envolvía como una manta fría. Al día siguiente, compartió su experiencia con sus compañeros, quienes, en lugar de tranquilizarlo, alimentaron su miedo. La sombra ha vuelto, dijo uno de ellos, con un tono sombrío. Dicen que aparece cuando alguien va a morir. A medida que la conversación avanzaba, el ambiente se tornó tenso y la noche siguiente, la ansiedad era palpable. Esa noche, el sargento Martínez decidió hacer una ronda de vigilancia. Mientras caminaba por los pasillos oscuros, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las luces parpadeaban y, de repente, vio una figura oscura al final del pasillo. Su corazón se aceleró y, con el arma en mano, se acercó lentamente. Pero al llegar, la figura desapareció como si nunca hubiera estado allí. Martínez decidió no mencionar el incidente. Pero la atmósfera en el barracón se volvió cada vez más pesada. Los soldados empezaron a quejarse de pesadillas, en las que veían la sombra acechándolos y algunos incluso afirmaron que podían escuchar el sonido de pasos en la oscuridad. Las risas y las bromas que solían llenar el barracón se convirtieron en susurros nerviosos. Una mañana, el soldado Gómez, conocido por su valentía, no se presentó para el desayuno. Al ir a buscarlo, los compañeros lo encontraron en su litera, con los ojos desorbitados y temblando. Vi a la sombra, balbuceó, me miraba desde la esquina. El sargento Martínez sintió una punzada de preocupación. Algo estaba muy mal. Esa misma noche decidió investigar por su cuenta. Cuando todos los demás se habían ido a dormir, se armó de valor y se adentró en la oscuridad del barracón. Caminó lentamente, cada paso resonando en el silencio. Al llegar al área común, sintió un aire helado que lo rodeaba. Sin embargo, lo que lo sorprendió fue el reflejo de un rostro en la ventana. Una figura pálida con ojos vacíos lo observaba desde el exterior. El sargento se giró rápidamente. Pero no había nadie allí. La sombra había vuelto a desaparecer. Sintiendo que no podía soportarlo más, decidió hablar con el capitán sobre lo que estaba sucediendo. Sin embargo, el capitán, aunque preocupado, restó importancia a los rumores, sugiriendo que el estrés de la vida militar estaba afectando a los soldados. Al día siguiente, durante un ejercicio de entrenamiento, la tensión era evidente. Todos los soldados estaban en alerta, esperando ver la sombra. Mientras corrían, de repente, uno de los soldados se desplomó. Era el soldado Fernández, que había sido el más afectado por las historias. Cuando los demás se acercaron, se dieron cuenta de que estaba en estado de shock, murmurando incoherencias sobre la sombra que lo había seguido. La situación se volvió insostenible y el sargento Martínez decidió organizar una reunión. Se reunió con su pelotón y, con voz firme, les dijo: no podemos permitir que esto nos controle. Somos soldados. Enfrentemos nuestros miedos juntos. Propuso una vigilia en el barracón para desafiar la presencia que los atormentaba. Esa noche, armados con linternas y una determinación renovada, los soldados se sentaron en círculo.
Mientras contaban historias de valentía y camaradería, la tensión comenzó a disiparse. Sin embargo, en el momento en que la risa comenzó a resonar, la sombra apareció nuevamente. Esta vez no se ocultaba, se manifestaba claramente al final del pasillo observándolos. Los soldados, paralizados por el miedo, sintieron que la sombra se acercaba. Sin embargo, en lugar de huir, se unieron, levantando sus linternas y gritando al unísono. La figura se detuvo. Como si se hubiera sorprendido por su valentía. En un instante, la sombra se desvaneció en la oscuridad, dejando tras de sí una sensación de calma. Desde ese día, la atmósfera en el barracón cambió. Aunque la sombra nunca volvió a aparecer. Los soldados aprendieron a enfrentar sus miedos, juntos, creando un vínculo más fuerte entre ellos. La leyenda de la sombra se convirtió en un símbolo de su valentía, recordándoles que, incluso en la oscuridad más profunda, la unidad y el coraje pueden vencer cualquier temor. 3. La Floresta Prohibida. En las afueras de Ciudad Madero había un lugar que todos conocían pero pocos se atrevían a visitar, la Floresta Prohibida. Rodeada de leyendas y advertencias, se decía que en sus entrañas habitaban fuerzas oscuras, entidades que protegían el bosque de intrusos. Sin embargo, para el nuevo pelotón del ejército, la misión de patrullar esa zona se convirtió en una prueba de valor que cambiaría sus vidas para siempre. Un día, el capitán Ramírez recibió órdenes de realizar una patrulla en la floresta debido a informes de actividad sospechosa en la zona. A pesar de las advertencias de los lugareños, el capitán decidió que era su deber cumplir con la misión. Reunió a su equipo, un grupo de soldados jóvenes y entusiastas, ansiosos por demostrar su valentía. Al entrar en el bosque, el ambiente cambió drásticamente. La luz del sol apenas penetraba a través del espeso dosel de árboles, y un silencio inquietante envolvía el lugar. A medida que avanzaban, el sonido de sus pasos parecía ser absorbido por la tierra. Y una extraña sensación de ser observados se apoderó de ellos. ¿Alguna vez han escuchado las leyendas sobre este lugar?, preguntó el soldado López, tratando de romper el hielo. Dicen que aquellos que entran nunca regresan. Sus compañeros rieron nerviosamente. Pero el capitán Ramírez no podía ignorar la inquietud que crecía en su interior. Después de varias horas de patrullaje, el grupo se detuvo en un claro para descansar. Mientras se sentaban, notaron que el aire se volvía más frío y la neblina comenzaba a descender. Fue entonces cuando escucharon un extraño sonido, como un susurro que parecía venir de entre los árboles. ¿Escuchan eso?, preguntó la soldado Martínez, su voz temblando. Al principio todos negaron con la cabeza, pero el susurro se hizo más fuerte, resonando en sus mentes. Váyanse. Váyanse, parecía decir. Como si la floresta misma les estuviera advirtiendo. La atmósfera se tornó tensa, y el capitán Ramírez decidió que era hora de regresar. Sin embargo, al intentar volver, se dieron cuenta de que habían perdido la orientación. Los árboles parecían haber cambiado de lugar y el camino que habían seguido desapareció. El pánico comenzó a crecer entre los soldados. «Estamos atrapados», gritó uno de ellos, y la desesperación se instaló en sus corazones. De repente, el soldado Gómez, conocido por su espíritu aventurero, sugirió que se adentraran más en la floresta. «Tal vez encontremos un camino de salida», dijo. A pesar de las objeciones del capitán, el grupo decidió seguirlo, sintiendo que la única opción era avanzar a medida que se adentraban más en el bosque. Encontraron símbolos extraños tallados en los árboles y una sensación de malestar se intensificó. Cada vez que giraban la cabeza creían ver sombras moviéndose entre los árboles, pero cuando miraban de frente no había nada. La paranoia comenzó a hacerse evidente. Y los soldados empezaron a discutir entre sí, culpando a Gómez por llevarlos más lejos. Finalmente, llegaron a un antiguo altar cubierto de musgo y ramas. En el centro había una roca tallada con imágenes de guerreros y criaturas extrañas. «Esto debe ser un lugar sagrado»,
murmuró el capitán Ramírez, sintiendo la necesidad de protegerlo. Pero en ese momento, el susurro se intensificó, ahora acompañándose de gritos lejanos que resonaban en el aire. ¿Qué está pasando?, gritó la soldado Martínez, aterrorizada. Fue entonces cuando una sombra oscura surgió de entre los árboles, tomando la forma de una figura humanoide con ojos brillantes que reflejaban la luz de sus linternas. Los soldados retrocedieron y el pánico se apoderó de ellos. La figura se acercó lentamente y el viento comenzó a soplar con fuerza. ¿Por qué han venido aquí?, resonó una voz profunda, que parecía venir de todas partes al mismo tiempo. Los soldados, paralizados por el miedo, no podían responder. El capitán Ramírez, sintiendo que su deber era proteger a su equipo, dio un paso al frente. «No venimos a hacer daño», dijo con voz firme, aunque su corazón latía desbocado. La figura se detuvo, observando al capitán con una mirada intensa. «Aquellos que entran sin respeto encontrarán su final aquí», advirtió la sombra, que parecía retumbar en el aire en ese instante. El tiempo pareció detenerse. Los soldados se miraron entre sí, comprendiendo que su única salida era demostrar su respeto por el lugar sagrado. El capitán Ramírez, consciente de la gravedad de la situación, se arrodilló y ofreció una disculpa por haber invadido el espacio. «Prometemos no volver a perturbar este lugar», dijo, su voz resonando en el silencio. La figura pareció considerar sus palabras y poco a poco el viento se calmó. «Recuerden esta lección», dijo antes de desvanecerse en la niebla. Con la figura desaparecida, los soldados sintieron que la presión en el aire se disipaba. Finalmente, comenzaron a caminar de regreso, siguiendo una dirección que parecía más clara. La floresta, que antes los había atrapado, ahora parecía guiarlos hacia la salida. Cuando finalmente emergieron en el borde del bosque, todos respiraron aliviados. Desde aquel día, el pelotón nunca volvió a hablar de la floresta prohibida. Sin embargo, cada uno de ellos sabía que habían aprendido una lección vital: el respeto y la humildad son esenciales, incluso frente a lo desconocido. La experiencia los había unido más que nunca, y las sombras del bosque siempre estarían en sus recuerdos, recordándoles que algunas fuerzas no deben ser desafiadas. 4. El susurro de la ciudad. La vida en Ciudad Madero había vuelto a la normalidad, después de las extrañas experiencias en la floresta prohibida. Pero el eco de las leyendas seguía resonando en la mente de los soldados. Sin embargo, lo que no sabían era que un nuevo terror estaba a punto de desatarse en las calles de la ciudad. Una noche, mientras el pelotón se encontraba en su base, comenzaron a recibir informes de disturbios en un antiguo barrio de la ciudad, conocido por su abandono y su historia oscura. Se decía que, en ese lugar, los espíritus de aquellos que habían sido víctimas de la violencia aún vagaban, buscando venganza. A pesar de las advertencias, el capitán Ramírez decidió que era su deber investigar. Armados y listos, el pelotón se dirigió al barrio. Las calles estaban desiertas y la única luz provenía de la luna que iluminaba los edificios en ruinas. A medida que avanzaban, el silencio se volvió inquietante. De repente, comenzaron a escuchar susurros, primero lejanos y luego más claros. «Váyanse, váyanse», resonaba en el aire como si la ciudad misma les estuviera advirtiendo. «¿Escuchan eso?», preguntó la soldado Martínez, su voz temblando. Todos asintieron, sintiendo que las palabras de advertencia se filtraban en sus mentes, a pesar de la creciente inquietud. El capitán Ramírez ordenó seguir adelante. Sabía que debían investigar los disturbios, pero una parte de él temía lo que podrían encontrar. Al llegar a una plaza central, notaron que había una serie de antiguas estatuas que parecían observarlos. Las figuras estaban desgastadas por el tiempo, pero sus ojos parecían seguir cada movimiento del pelotón. Fue entonces cuando el sonido de los susurros se intensificó, llenando el aire con gritos y lamentos de dolor. «Esto no está bien», dijo el soldado Gómez, que había estado más nervioso desde su experiencia en la floresta. «Debemos irnos». Pero antes de que pudieran tomar una decisión, un grito desgarrador resonó en la plaza, haciendo eco en las paredes de los edificios. Los soldados se miraron entre sí,
Paralizados por el miedo, a medida que intentaban orientarse, vieron sombras moverse entre los escombros. La tensión aumentó y el capitán Ramírez decidió que debían retroceder. Sin embargo, cuando intentaron dar la vuelta, se dieron cuenta de que las sombras se acercaban, tomando formas humanas. Los susurros se convirtieron en gritos, clamando por justicia y venganza. ¡Corran!, gritó el sargento Martínez, y el grupo comenzó a correr en dirección opuesta. Pero las sombras parecían seguirlos, susurrando en sus oídos, recordándoles el dolor y la violencia que habían presenciado en la ciudad. Los soldados se sentían atrapados en un laberinto de horror, sin saber a dónde ir. De repente, el soldado López cayó al suelo, gritando mientras las sombras lo rodeaban. «No puedo ver. No puedo ver», clamaba, mientras sus compañeros intentaban ayudarlo, pero las sombras lo arrastraban, llevándolo hacia la oscuridad. El capitán Ramírez, sintiendo que no podían permitir que uno de sus hombres cayera, se lanzó hacia adelante, empujando a las sombras con su arma. «Suéltalo», gritó, pero los gritos de López se desvanecieron en la oscuridad. En ese momento, el capitán se dio cuenta de que la única manera de liberar a su compañero era enfrentar el horror que los rodeaba. «No somos sus enemigos. Venimos en son de paz», exclamó, levantando las manos en señal de rendición. Sorprendentemente, las sombras se detuvieron y el susurro se volvió más suave, como si estuvieran escuchando. «¿Por qué han venido?», resonó una voz profunda, proveniente de las sombras. «Estamos aquí para ayudar», respondió el capitán, sintiendo que era su última oportunidad. «Queremos entender su dolor y darles la justicia que merecen». Las sombras comenzaron a disiparse lentamente, revelando figuras de personas que habían sufrido en la ciudad, sus rostros marcados por la tristeza y el sufrimiento. «Buscamos justicia», dijeron, sus voces resonando con un eco triste. «La ciudad ha olvidado nuestro sufrimiento». El capitán Ramírez sintió una punzada de compasión. «No los olvidaremos», prometió. «Compartiremos sus historias para que el mundo sepa lo que ocurrió». Con esas palabras, las sombras comenzaron a desvanecerse y el soldado López fue liberado, cayendo al suelo, temblando pero vivo. La plaza se llenó de luz, y el eco de los susurros se convirtió en un susurro de agradecimiento. Los soldados se sintieron aliviados, pero también conscientes de la carga que llevaban. Al regresar a su base, el pelotón no solo había enfrentado sus miedos, sino que también había hecho una promesa a aquellos que habían sufrido. Desde ese día, se comprometieron a contar las historias de los caídos, asegurándose de que nunca fueran olvidados. La ciudad de Ciudad Madero continuaría enfrentando sus propios demonios. Pero el pelotón había aprendido que, incluso en la oscuridad, la compasión y la empatía podían iluminar el camino hacia la redención. 5. La resistencia de los muertos. La vida en Ciudad Madero parecía haber regresado a la normalidad tras los extraños acontecimientos que el pelotón había enfrentado. Sin embargo, la paz era solo una ilusión. Las calles aún estaban marcadas por la violencia, y los rumores de una nueva ola de crímenes comenzaron a circular. La desesperación de los ciudadanos era palpable, y el ejército estaba bajo presión para restaurar el orden. Una noche, mientras el pelotón se preparaba para una misión de patrullaje, recibieron un aviso sobre un grupo de criminales que operaban en el barrio más peligroso de la ciudad. El capitán Ramírez, decidido a llevar a cabo su deber, reunió a su equipo. «No solo estamos luchando contra criminales», les recordó. «Estamos luchando por la paz de nuestra ciudad y por aquellos que han caído». Mientras se dirigían al barrio, la tensión era palpable. Las calles estaban desiertas y la atmósfera se sentía cargada. De repente, un grito desgarrador resonó en la noche, seguido de un eco que parecía provenir de las sombras. «¿Qué fue eso?», preguntó el soldado Gómez, su rostro pálido por el miedo. El capitán Ramírez se detuvo en seco, sintiendo que algo no estaba bien. Al llegar a una esquina, vieron una figura oscura que se movía rápidamente entre los edificios. «¿Es uno de ellos?», murmuró el sargento Martínez, señalando la sombra.
Sin embargo, antes de que pudieran reaccionar, la figura desapareció, dejando a los soldados con una sensación inquietante. Mientras patrullaban, comenzaron a notar que las calles estaban llenas de imágenes de aquellos que habían perdido la vida en actos de violencia. Las paredes estaban cubiertas de retratos y los nombres de las víctimas estaban escritos en aerosol. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó la soldado Martínez, sintiendo que una presencia extraña las rodeaba. De repente, el grupo fue rodeado por un grupo de figuras espectrales que emergieron de las sombras. Eran los espíritus de aquellos que habían caído en la violencia. Y sus miradas estaban llenas de dolor y rabia. ¿Por qué están aquí?, preguntó uno de los espíritus, su voz resonando en el aire. ¿Acaso no saben que somos los olvidados? El capitán Ramírez, sintiendo la urgencia de la situación, levantó la mano en señal de paz. Estamos aquí para ayudar, dijo con firmeza. Queremos restaurar la justicia y la paz en esta ciudad. No somos sus enemigos, los espíritus, aunque inicialmente hostiles, comenzaron a calmarse. Hemos luchado en este lugar y nuestros gritos han sido ignorados, dijo otro espíritu, su rostro marcado por la tristeza. No queremos venganza, sino que nuestras historias sean escuchadas. El capitán Ramírez, sintiendo la carga de sus palabras, se comprometió a contar sus historias y asegurarse de que sus vidas no fueran olvidadas. Ustedes son parte de esta ciudad y sus sacrificios no serán en vano, prometió. Lucharemos por justicia. A medida que el diálogo continuaba, los espíritus comenzaron a mostrarles escenas de sus vidas. Momentos de felicidad y dolor, de lucha y sacrificio. El pelotón se dio cuenta de que cada uno de ellos había sido un ser humano con sueños y esperanzas, y que la violencia los había robado de todo. En ese instante, el grupo de soldados entendió que su misión no solo era combatir a los criminales, sino también honrar la memoria de aquellos que habían caído. Con el apoyo de los espíritus, decidieron que era hora de unirse a la lucha por la paz. Nosotros seremos su voz, declaró el sargento Martínez, mirando a los espíritus. Juntos haremos que sus historias sean escuchadas. Con esas palabras, los espíritus comenzaron a disiparse. Pero la energía que habían compartido con el pelotón permaneció. El capitán Ramírez y su equipo regresaron a su base, llevando consigo el peso de sus promesas. Desde ese día, se comprometieron a luchar no solo contra los criminales, sino también contra el olvido. Comenzaron a trabajar en un proyecto que honrara a las víctimas de la violencia, organizando eventos comunitarios donde se compartieran sus historias y se recordara a los que habían caído. La ciudad comenzó a cambiar. A través de su trabajo, el pelotón logró unir a la comunidad creando un espacio donde las personas podían hablar sobre su dolor y encontrar consuelo en la solidaridad. Aunque la violencia seguía presente, la memoria de aquellos que habían perdido la vida se convirtió en un faro de esperanza a medida que el pelotón continuaba su misión. Se dieron cuenta de que el verdadero combate no era solo en las calles, sino también en los corazones de las personas. La resistencia de los muertos había encontrado su voz, y el pelotón estaba decidido a asegurarse de que nunca fueran olvidados. 6. El último día del capitán. El tiempo pasó y la vida en Ciudad Madero continuó su curso. Sin embargo, la labor del pelotón y el capitán Ramírez no había terminado. La violencia y el sufrimiento seguían presentes y la comunidad aún luchaba por curarse. El capitán, a pesar de las dificultades, se había convertido en un símbolo de esperanza para sus hombres y para los ciudadanos. Un día, el capitán recibió una llamada de emergencia. Había habido un tiroteo en un barrio cercano y se necesitaba asistencia inmediata. Sin dudarlo, reunió a su pelotón y se dirigieron rápidamente al lugar. La tensión era palpable, y el aire estaba cargado de incertidumbre. Al llegar a la escena, se encontraron con el caos. Las sirenas sonaban y los gritos de las personas resonaban en el aire. El capitán Ramírez se movió con determinación, guiando a su equipo mientras trataban de contener la situación. Sin embargo, a medida que avanzaban, Ramírez no podía sacudirse la sensación de que algo no estaba bien.
De repente, mientras se adentraban en el barrio, el capitán sintió una punzada de dolor en su pecho. Se detuvo un momento, tratando de averiguar qué lo había afectado. Pero antes de que pudiera reaccionar, un disparo resonó en el aire, y el capitán cayó al suelo, herido. El pánico se desató entre sus hombres. «Capitán», gritó el soldado Gómez corriendo hacia él. Los demás se dispersaron, tratando de encontrar cobertura y contener el ataque. Sin embargo, el capitán sabía que el tiempo se estaba acabando. Con esfuerzo, se levantó y se arrastró hacia un lugar seguro. Mientras sus hombres luchaban contra el fuego, el capitán sintió que su visión comenzaba a nublarse. En su mente, los recuerdos comenzaron a fluir. Recordó su primer día como soldado, la emoción y la determinación que había sentido. También recordó a los hombres y mujeres que había perdido en el camino. Aquellos cuyas historias nunca serían contadas. En un momento de claridad, el capitán comprendió que su tiempo estaba llegando a su fin. «No puedo dejar que esto termine así», pensó. Con un último esfuerzo, se levantó y gritó a su pelotón: «Luchen. Luchen por aquellos que no pueden luchar más, por la ciudad, por su futuro». Sus palabras resonaron en el corazón de sus hombres, que sintieron una oleada de determinación. Con renovado coraje comenzaron a avanzar, enfrentando al enemigo con una valentía que había sido inspirada por su capitán mientras luchaban. El capitán Ramírez se dio cuenta de que, a pesar de su herida, tenía una última misión que cumplir. Se dirigió hacia la zona de fuego, buscando a los heridos y tratando de ayudar. Cada paso que daba era un recordatorio de su compromiso con la ciudad y su gente. Finalmente, llegó a un grupo de civiles atrapados en una casa. Sin pensarlo dos veces, se lanzó hacia adentro, arriesgando su propia vida para salvar a los demás. Con valentía comenzó a guiarlos hacia la salida, pero en el camino, un disparo lo alcanzó nuevamente, esta vez con más fuerza. Cayó al suelo, sintiendo que la vida se desvanecía. Sin embargo, en su último aliento, miró a los civiles a su alrededor y les dijo: «No dejen que el miedo los detenga. Luchen por un futuro mejor». Con esas palabras, el capitán Ramírez cerró los ojos, dejando atrás un legado de valentía y sacrificio. Cuando el pelotón finalmente controló la situación y logró llevar a los civiles a un lugar seguro, el dolor de la pérdida del capitán se convirtió en una carga pesada en sus corazones. Pero su mensaje perduró, inspirando a cada uno de ellos a seguir luchando por la paz en Ciudad Madero. En los días que siguieron, el pelotón organizó una ceremonia en honor al capitán Ramírez. La comunidad se unió, recordando su valentía y su compromiso. Las historias de su vida y sacrificio comenzaron a circular, y su nombre se convirtió en un símbolo de esperanza para todos. A medida que la ciudad continuaba enfrentando sus desafíos, el legado del capitán Ramírez vivió en cada uno de los soldados que habían tenido el honor de servir a su lado. Su espíritu se convirtió en una fuerza impulsora, recordándoles que la lucha por la paz nunca debía ser olvidada, y que la memoria de aquellos que habían caído debía ser honrada. La historia del capitán Ramírez no solo se convirtió en un recuerdo, sino que también se convirtió en un llamado a la acción. La comunidad de Ciudad Madero, unida por el dolor, encontró la fuerza para seguir adelante, luchando por un futuro donde el dolor y la violencia no tuvieran lugar. 7. Renacer en la oscuridad. Después de la trágica pérdida del capitán Ramírez, el pelotón se enfrentó a un nuevo desafío. La muerte de su líder había dejado una profunda herida en el corazón de cada soldado, pero también había encendido una llama de determinación en su interior. Decididos a honrar su memoria, el pelotón decidió organizar una operación para limpiar la ciudad de la violencia que había cobrado tantas vidas, incluidas la del capitán. Los soldados comenzaron a trabajar en comunidad, organizando patrullas y colaborando con los ciudadanos para brindarles seguridad. La misión ahora era más que solo un deber. Era un compromiso con la memoria de Ramírez y con aquellos que habían perdido la vida en la lucha por la paz. Sin embargo, la sombra de la violencia seguía acechando en cada esquina. Una noche, mientras patrullaban un barrio conocido por ser un punto caliente de actividad criminal,
El sargento Martínez sintió una presencia extraña. ¿Alguien más? ¿Siente eso?, preguntó, mirando a su alrededor. Sus compañeros asintieron, sintiendo la misma inquietud en el aire. Era como si algo o alguien estuviera observándolos. De repente, un grupo de hombres armados apareció de la nada, atacando al pelotón. Sin dudarlo, los soldados respondieron con valentía. Recordando las enseñanzas del capitán Ramírez, la batalla fue intensa, y a medida que el conflicto se desarrollaba, el sargento Martínez sintió que su determinación se intensificaba. Por el capitán, gritó, y sus hombres lo siguieron, luchando con una ferocidad renovada. Sin embargo, a medida que la lucha continuaba, una sombra oscura emergió de la nada, rodeando el área. Era como si la ciudad misma hubiera cobrado vida, manifestando la angustia y el dolor de aquellos que habían sufrido. Las figuras espectrales de los caídos comenzaron a aparecer, formando un ejército de almas que habían sido olvidadas. «Estamos aquí para ayudar», gritó el sargento Martínez, sintiendo que la conexión con los espíritus de los caídos era más fuerte que nunca. Las sombras se unieron a la lucha, enfrentándose a los delincuentes con una fuerza sobrenatural. Los soldados, inspirados por la valentía de los espíritus, lucharon con una pasión que los llevó a un nuevo nivel de determinación. La batalla se tornó épica, con los soldados y los espíritus luchando codo a codo. La oscuridad de la ciudad se iluminó con la luz de la esperanza y la justicia, y los criminales comenzaron a retroceder ante la fuerza del pelotón y de las almas que buscaban redención finalmente. Con un último esfuerzo, el pelotón logró derrotar a los atacantes. Exhaustos pero victoriosos, se dieron cuenta de que no solo habían ganado una batalla. Habían encontrado un propósito en la lucha por la paz. La experiencia había dejado una huella profunda en cada uno de ellos, y sabían que el legado del capitán Ramírez viviría a través de sus acciones. Después de la batalla, el sargento Martínez se reunió con su pelotón. «No solo luchamos por nosotros», dijo, mirando a sus compañeros, «luchamos por todos los que nos han precedido, por aquellos que han caído en la oscuridad. Su memoria nos guía. Y debemos asegurarnos de que sus historias nunca se olviden». Los soldados asintieron, sintiendo una renovada energía en su interior. Decidieron que debían continuar su trabajo en la comunidad no solo como soldados, sino como defensores de la paz. Comenzaron a organizar eventos para honrar a los caídos, compartiendo sus historias con la comunidad y creando un espacio donde la gente pudiera recordar y encontrar consuelo. A medida que pasaban los días, la ciudad comenzó a cambiar. La violencia no desapareció por completo, pero la comunidad se unió en torno a la memoria de aquellos que habían luchado y caído. Los espíritus de los caídos parecían sonreírles. Y el pelotón se sintió más fuerte que nunca. El sargento Martínez y su equipo continuaron patrullando las calles, pero ahora lo hacían con una nueva perspectiva. Sabían que cada vida contaba y que cada acción que tomaban tenía el poder de cambiar el futuro. La oscuridad de la ciudad se estaba desvaneciendo lentamente, y la luz de la esperanza brillaba con fuerza. El legado del capitán Ramírez no solo había sido recordado, había sido convertido en una fuerza poderosa que guiaba a cada uno de ellos. La historia de Ciudad Madero estaba en sus manos y estaban decididos a escribir un nuevo capítulo, uno lleno de esperanza, compasión y valentía. 8. La alianza de los vivos y los muertos. Con el paso del tiempo, el pelotón del sargento Martínez se convirtió en un símbolo de resistencia en Ciudad Madero. La unión entre los vivos y los muertos había dado origen a una nueva forma de lucha por la paz. La comunidad se movilizaba cada vez más, y la colaboración entre los soldados y los ciudadanos se fortalecía. Sin embargo, la sombra de la violencia aún acechaba y nuevos desafíos estaban por venir. Una tarde, mientras organizaban un evento para recordar a las víctimas de la violencia, el sargento recibió un aviso urgente. Se había reportado un grupo de criminales que estaba planeando un ataque coordinado en el barrio. La preocupación creció entre los miembros del pelotón.
Pero sabían que no podían permitir que el miedo dominara la ciudad una vez más. Debemos actuar rápido, dijo el sargento Martínez, reuniendo a su equipo. No solo estamos luchando contra criminales, estamos luchando por la memoria de aquellos que hemos perdido y por un futuro mejor para esta ciudad. Con determinación, comenzaron a planificar su estrategia. Mientras tanto, por la noche, las almas de los caídos comenzaron a manifestarse nuevamente. Eran los espíritus que habían luchado junto al pelotón en la batalla anterior. Se presentaron ante el sargento y sus hombres, comunicando que estaban dispuestos a ayudarlos una vez más. La oscuridad se está acercando, advirtieron los espíritus. Necesitan nuestra fuerza para enfrentar lo que viene. El sargento, sintiendo la conexión con aquellos que habían caído, aceptó la oferta y comenzó a trazar un plan de acción. Juntos podemos hacer frente a cualquier amenaza. Dijo: la idea de una alianza entre los vivos y los muertos se convirtió en su mente y todos se sintieron inspirados por la promesa de un futuro más brillante. Con el apoyo de los espíritus, el pelotón se preparó para la inminente confrontación. La noche del ataque, las calles estaban llenas de tensión. Los soldados se movían con sigilo, sus corazones latiendo al unísono con la fuerza de aquellos que habían luchado antes que ellos. A medida que se acercaban al lugar donde se había reportado la actividad criminal, la atmósfera se volvió eléctrica. De repente, el grupo de criminales apareció, listo para llevar a cabo su ataque, pero el pelotón, respaldado por la presencia de los espíritus, no retrocedió. En lugar de eso, se lanzaron hacia adelante, enfrentando al enemigo con una valentía renovada. Las sombras de los caídos se unieron a la lucha, luchando codo a codo con los soldados. La batalla fue feroz. Pero la combinación de la determinación de los vivos y la fuerza sobrenatural de los muertos creó una oleada de poder. Los criminales, sorprendidos por la resistencia, comenzaron a retroceder. Con cada grito de guerra, los soldados se sintieron más fuertes, sabiendo que no estaban solos en medio del caos. El sargento Martínez se encontró cara a cara con el líder del grupo criminal. «Tu tiempo ha terminado», le dijo con la voz firme. Pero el líder, riendo despectivamente, respondió: «¿Qué pueden hacer ustedes, soldados? Están luchando contra la muerte misma». En ese momento, los espíritus de los caídos se manifestaron, rodeando al líder con una energía abrumadora. «No estamos aquí solo para luchar», dijeron en un eco resonante. «Estamos aquí para recordar y reclamar justicia. La memoria de nuestros caídos nos fortalece». El criminal, visiblemente asustado, intentó huir, pero el poder de la alianza entre los vivos y los muertos lo detuvo. Con un último esfuerzo, el pelotón y los espíritus unieron sus fuerzas y el líder criminal fue finalmente derrotado. La victoria resonó en las calles de Ciudad Madero, y el eco de los gritos de los soldados se mezcló con los susurros de los espíritus. Habían logrado lo que muchos pensaban que era imposible: una victoria en unidad. Con el enemigo derrotado, la comunidad comenzó a recuperar el control de su barrio. La noticia de la alianza entre los vivos y los muertos se esparció y muchos se unieron al pelotón, ansiosos por ayudar a construir un futuro mejor. El miedo que alguna vez había gobernado las calles comenzó a desvanecerse, reemplazado por la esperanza y la determinación. El sargento Martínez, ahora más que nunca, entendió el significado de su misión. No solo era un soldado, era un guardián de las historias de aquellos que habían caído. Al mirar a su alrededor, vio una comunidad unida, luchando por la paz y la justicia. La memoria de los caídos seguía viva en cada acción que tomaban, y eso les daba la fuerza para continuar. A medida que el sol comenzaba a salir sobre Ciudad Madero, el pelotón se comprometió a seguir luchando, no solo por ellos mismos, sino por todos los que habían perdido la vida en la batalla. La alianza de los vivos y los muertos se convirtió en un símbolo de esperanza. Y el legado del capitán Ramírez y de todos los que habían luchado junto a él perduraría por siempre. 9. La luz de la esperanza. La victoria sobre el grupo criminal había marcado un hito en la historia.
de Ciudad Madero. La comunidad comenzaba a sanar y el pelotón del sargento Martínez se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que habían sido afectados por la violencia. Sin embargo, sabían que el camino hacia la paz aún estaba repleto de desafíos. Con el apoyo de los espíritus y la colaboración de los ciudadanos, comenzaron a organizar actividades para fomentar la unidad y la solidaridad en la comunidad. Eventos recreativos, talleres de arte y foros de discusión se convirtieron en espacios donde la gente podía compartir sus experiencias y encontrar consuelo en la compañía de otros. La memoria de los caídos siguió siendo el hilo conductor que unía a todos en la lucha por un futuro mejor. Una tarde, mientras estaban en medio de un taller de arte en el Parque Central, el sargento Martínez recibió una visita inesperada. Era una anciana del barrio, conocida como Doña Clara, que había perdido a su hijo en la violencia. Con lágrimas en los ojos, se acercó al sargento. «He venido a agradecerles», dijo con voz temblorosa. «Ustedes han traído esperanza de vuelta a nuestra comunidad». Martínez, conmovido, le respondió: «No solo somos nosotros, doña Clara. Es toda la comunidad la que está trabajando juntos. Todos somos parte de este cambio». La anciana sonrió y en ese momento el sargento sintió que la lucha había valido la pena. Sin embargo, a medida que la comunidad sanaba, el eco de la violencia aún resonaba en las sombras. Un nuevo grupo criminal había comenzado a emerger y los rumores sobre su actividad comenzaron a circular nuevamente. Esta vez eran más organizados y estaban decididos a recuperar el control del barrio. El sargento Martínez y su pelotón sabían que no podían permitir que esto sucediera. Se reunieron para discutir su estrategia. «No podemos enfrentarlos solos», dijo el sargento. «Necesitamos la ayuda de la comunidad y de los espíritus que nos han apoyado en el pasado». Decidieron realizar una gran reunión en el Parque Central, invitando a todos los ciudadanos para discutir la situación. Con la ayuda de líderes comunitarios, organizaron un evento donde se compartieron historias, se planificaron acciones y se fortaleció el compromiso colectivo de luchar contra la violencia. La noche del evento, el parque estaba lleno de gente. Los ciudadanos compartieron sus experiencias y el sargento Martínez habló sobre la importancia de la unidad y la resistencia. «Este es nuestro hogar», dijo. «No dejaremos que la violencia lo controle. Juntos podemos construir un futuro mejor». Los espíritus de los caídos también se manifestaron, rodeando el parque con una luz suave y tranquilizadora. Su presencia era un recordatorio de que no estaban solos en esta lucha. Las historias compartidas esa noche resonaron en los corazones de todos, creando un sentido de propósito y determinación. Con el apoyo de la comunidad, el pelotón comenzó a implementar medidas de seguridad y vigilancia en el barrio. Se establecieron grupos de vecinos vigilantes y se fomentó la comunicación entre los ciudadanos y las fuerzas del orden. La colaboración se convirtió en la clave para enfrentar la nueva amenaza. A medida que pasaban las semanas, los esfuerzos de la comunidad comenzaron a dar frutos. La actividad criminal disminuyó, y los ciudadanos comenzaron a sentirse más seguros en sus calles. Sin embargo, el sargento Martínez sabía que la paz era frágil y que debían estar preparados para cualquier eventualidad. Una noche, mientras patrullaban, el pelotón recibió un aviso sobre un posible encuentro entre el nuevo grupo criminal y sus antiguos líderes. Consciente de que esta podría ser una oportunidad para desmantelar la organización de una vez por todas, el sargento reunió a su equipo. «Este es nuestro momento», dijo con determinación. «Debemos actuar con inteligencia y valentía». El pelotón se acercó al lugar del encuentro, posicionándose estratégicamente para observar. Desde la distancia, pudieron ver a los líderes criminales reunidos, discutiendo sus planes. Con la ayuda de los espíritus que parecían guiarlos, se prepararon para intervenir en el momento adecuado. Cuando el encuentro comenzó a volverse violento, el sargento Martínez dio la señal. «Ahora», gritó, y el pelotón se lanzó hacia adelante. La lucha fue feroz, pero la determinación del pelotón y el respaldo de la comunidad se hicieron evidentes. Con cada movimiento,
Recordaban las historias de aquellos que habían caído y luchaban por un futuro mejor. La confrontación culminó en una victoria decisiva para el pelotón. Con el nuevo grupo criminal desmantelado, la comunidad celebró su triunfo. Pero también se comprometió a seguir trabajando juntos para mantener la paz. La luz de la esperanza brillaba más intensamente que nunca en Ciudad Madero. A través de la unidad y el sacrificio, los ciudadanos habían demostrado que podían enfrentar cualquier desafío. Las sombras que alguna vez habían oscurecido la ciudad comenzaron a desvanecerse. Y el legado de los caídos se convirtió en un faro de luz que guiaba a todos hacia un futuro más brillante.